El racismo estructural detrás del Estado Plurinacional de Bolivia, por Juanita Monge, Ángel Dana y Lina Porras. La descolonización no pasa exclusivamente por reconocer lo que se llama la autodeterminación de los pueblos. Una vez que ya están atravesados unos por otros, la descolonización pasa por construir algo juntos que vaya eliminando las formas de discriminación entre ellos y al interior de cada una de estas formas sociales. Luis Tapia, filósofo boliviano. En primer lugar, es importante hacer una contextualización para tener en cuenta el panorama dentro del cual se desarrolla nuestro problema. Evo Morales fue elegido como presidente en el año 2005, como representante del partido político MAS. Su elección es un hecho sin precedentes en el país, ya que éste hace parte de la comunidad indígena aymara y también luchó por mucho tiempo junto a las comunidades cocaleras. Ya durante su gobierno se estableció una asamblea constituyente en el año 2009, que desembocó en la declaración de la nueva constitución política del Estado, en la cual se reconoció a Bolivia como un Estado plurinacional. Todo lo anterior es el resultado de un conjunto de movimientos sociales e indígenas previos que rechazaban la exclusión de la que históricamente habían sido víctimas, y además reclamaban el reconocimiento de su cultura y de sus formas de vivir, así como respeto por sus territorios. Ante todos los mecanismos institucionales que intentan dar respuesta a esto, la Constitución Política del Estado se presenta como otra alternativa para solucionar dichos problemas, teniendo en cuenta que estos hechos que hemos relatado, además del aparente modelo que representa Bolivia como país decolonial, nos planteamos la hipótesis de que en Bolivia el racismo continúa siendo un fenómeno constitutivo de las relaciones y jerarquías sociales. Esto aún después de 11 años de gobierno de Evo Morales, cuyo discurso constitutivo de las y programa de gobierno se han caracterizado por sus intenciones descolonizadoras, lo que incluye, a partir de la Constitución del 2009, el reconocimiento constitucional del Estado boliviano como un Estado plurinacional. Partiendo de esta situación, desarrollaremos la hipótesis de que en Bolivia el racismo nace como una forma de jerarquización en la colonia que se mantiene hasta hoy. Metodológicamente, pretendemos contrastar tanto el discurso como las estadísticas para evaluar el impacto real del planteamiento plurinacional y observar si es consecuente con su propuesta antirracista y descolonizadora. Para el análisis partimos de 4 conceptos claves. En primer lugar, nos referimos al racismo. Lo entendemos como un ente discursivo, una construcción, una ideología y una práctica social que postulan que en términos biológicos una raza es superior a las demás. Este es un resultado histórico que se construye con base a las necesidades e intereses sociales. Está adaptado a las diferentes concepciones de verdad, validez, de moral y de poder, cuyos significados discursivos dan lugar a prácticas segregacionistas y discriminatorias. Hablamos de racismo en el contexto de la experiencia global de colonialismo europeo y según un modelo de racismo blando que se presenta en las sociedades latinoamericanas, el cual se caracteriza por partir del supuesto de sociedades racialmente diversas donde no existen conflictos étnicos fuertes o son mediados por el Estado. Este concepto es el que guía nuestra concepción del racismo estructural dentro de Bolivia, ya que al ser un país que se reconoce como indígena, invisibiliza la reproducción de formas racistas en su discurso y sus prácticas. En segundo lugar, tomamos el concepto de estructura colonial, de Mariátegui, el cual intenta dar cuenta de la causa principal del posicionamiento del indígena en las sociedades latinoamericanas. Este identifica que la persistencia de un modelo colonial asentatario es la que determina directamente la manera en la que se relaciona el indígena con las formas de trabajo y de propiedad. Sin embargo, esto también se ve reflejado en lo social. Por lo tanto, es fundamental pensar el problema a partir de las estructuras de dominación que se siguen desarrollando. Así pues, aunque la solución deban ser económicas y sociales, estas difícilmente podrán eliminar el problema mientras persistan estructuras coloniales en todos los ámbitos. Esto está ligado con el planteamiento de la existencia de un racismo estructural sostenido institucionalmente desde el Estado. En tercer lugar, nos referimos al concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano. Este se refiere a un patrón de poder que tiene como fundamento la raza, la cual tendría el papel de naturalizar las relaciones coloniales de dominación donde determinadas razas asumen roles de subordinación. Esto implica una racionalidad específica denominada eurocentrismo.
En este sentido, el Estado-nación se legitima en una identidad eurocéntrica fundada en el dualismo, como lo europeo y lo no europeo, que en el caso concreto de Bolivia se refleja en la división entre lo indígena y lo no indígena, fundamentado en la raza. Acá toman relevancia los conceptos de ciudadanía, ya que éste implica una igualdad para gentes diferentes, es decir, homogenización de la identidad bajo el supuesto del indigenismo, y el de democracia, donde se debaten las formas legítimas de participar en lo político. Finalmente, podemos decir que el racismo en Bolivia se constituye como una de las manifestaciones más claras de la colonialidad del poder. Finalmente, tomamos el concepto de colonialismo interno, definido por Casanova como la consecuencia de unos fenómenos de conquista donde las poblaciones de nativos no son exterminados completamente y forman parte, primero, de los pueblos colonizados y después del Estado que asume una independencia formal. Por lo tanto, estas poblaciones y otras minorías son recolonizadas por el mismo Estado-nación y sobre ellas se reproducen patrones equivalentes o similares a los del discurso del colonialismo al nivel internacional. De esta manera, planteamos que dentro de Bolivia se sigue manteniendo las mismas relaciones jerárquicas que caracterizaron el periodo colonial, es decir, basadas en la raza. Ya que tenemos claros los conceptos y su relación con el planteamiento de nuestro problema, analizaremos la constitución política del Estado, el discurso y la realidad. En primer lugar, hablaremos de la Constitución del 2009, en donde se reconoce el Estado boliviano como un Estado plurinacional. Esta se presenta como una iniciativa decolonial que parte no solo del reconocimiento de las diferentes naciones, sino además de su participación. En este sentido, se contrapone a la idea de Estado-nación moderno homogéneo, ya que se reconoce que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En la Constitución, el Estado aparece como antirracista, diverso, descolonial y abarcativo de todas las identidades y con estas prácticas sociales y políticas que coexisten en el país. Por otro lado, cuando nos acercamos a las estadísticas, se evidencian contradicciones entre el contenido de la Constitución y la realidad. Esto concretamente en la disminución de la población indígena, quien para el censo del 2012 había disminuido aproximadamente un 20% frente a los datos obtenidos con el censo del 2001. Este sería un hecho que desmiente la postura indigenista que ha mantenido Evo Morales en su discurso. Pero más allá de esto, y contrario a lo que se esperaba, encontramos que las cifras reflejan un impacto positivo de las políticas estatales dirigidas a reducir la pobreza de sectores tradicionalmente excluidos de la sociedad. En cuanto al índice de Gini, evidencia que mantienen las brechas entre población indígena y no indígena. Sin embargo, estas han disminuido. En lo que respecta al nivel de educación de la población, las políticas dirigidas a este campo constituyen una de las banderas del gobierno de Morales. Consecuentemente, las cifras reflejan un aumento significativo en el nivel de alfabetización de la población indígena, que incluso es mayor que el de la no indígena. No obstante, a pesar de que las cifras ya mencionadas reflejan una mejora en las condiciones socioeconómicas de la población indígena, esto no se traduce necesariamente en una transformación de las jerarquías y las relaciones sociales, por motivos que veremos a continuación. En este orden, hay dos aspectos fundamentales que evidencian la permanencia de unas estructuras que van en contra de las cosmovisiones indígenas y de sus formas de vivir. La primera tiene que ver con la permanencia del problema de la tierra. Si bien en la Constitución se afirma que hay un reconocimiento de las formas de propiedad privada, pública, corporativista y comunal que son resultado de las disputas y conflictos históricos alrededor de la tierra, encontramos que en el 2014 los conflictos por la tierra y los recursos naturales seguían siendo una constante difícil de ignorar, con un 46 y un 21% respectivamente, lo que se debe en parte a la permanencia de una economía de carácter neoliberal en la cual siguen ejecutándose proyectos extractivistas y de exportación. De la misma forma, encontramos que a pesar de haber nacionalizado los hidrocarburos, estos siguen
dependiendo de los mercados externos, es decir, hay una pervivencia de una economía de carácter dependiente, vulnerando de esta forma las propiedades comunales y la concepción del buen vivir, la cual gira en torno a unas concepciones de bienestar colectivo que no pueden ser reducidas a simples beneficios económicos. En cuanto a la participación, encontramos que las formas de representación y de gobierno no comprenden a otras formas de organización a través de las cuales han participado históricamente los indígenas en sus comunidades, como los cabildos, las asambleas, entre otros, y se reducen más bien a la representación presidencial y a través de los partidos. En última instancia, abordaremos las contradicciones existentes dentro del mismo discurso plurinacional, que pretende una revolución democrática y cultural que elimine las formas de discriminación y tienda a valorar una identidad propia. Encontramos que en algunas declaraciones del presidente y del vicepresidente de Bolivia se sostenía que lo mestizo era una categoría colonial y por tanto no podría ser la base de la identidad nacional boliviana, pues los mestizos carecían de identidad propia. Además de esto, que el aumento de esta población evidenciado en el censo del 2012, era el resultado de un desclaseamiento y del aumento de la mentalidad colonial, que seguía ligando los conceptos de raza y clase. En estas declaraciones se evidencia cómo se mantiene la perspectiva dualista y binaria del conocimiento, particular del eurocentrismo, donde se contrapone lo indígena y lo mestizo en el discurso plurinacional. Es decir, que se sigue haciendo las mismas clasificaciones a partir de la idea de raza que puede mostrar un colonialismo interno a nivel discursivo, donde se sobrepone una raza sobre otra.